Buenos días, ¿nos escuchan? Buenos días, sí escuchamos. Ahora sí, solucionados todos los problemas técnicos, vamos a conseguir esta audiencia. Fiscalía tiene el uso de la palabra para contestar los incidentes de la defensa 2. Gracias. Creo que quedó pendiente alguna cuestión de la contestación respecto a los incidentes de la defensa 1 también. Sí, hay incidentes que se allanó también la defensa 2 respecto a la defensa 1. Bueno, adelante, doctor. Gracias, distinguida presidenta y distinguidas miembros de este tribunal. Brevemente, a los efectos de recordar más o menos el planteamiento realizado por la defensa 1 con relación a la exclusión del disco duro portátil que contiene la extracción de datos del caso Ultranza, entre otras cosas, mencionó que el fiscal ofreció esta prueba más la original en la acusación fiscal y que es lo que pretende incluir en este acto. Esas pruebas fueron ofrecidas en la audiencia preliminar, manifestó la defensa, sin que tengamos conocimiento de su contenido, entre otras argumentaciones. Además señaló que ingresó a esta causa sin respetar la debida cadena de custodia. Mencionó que el fiscal Corbeta en el mes de abril del 2023 pide la remisión del disco duro y en el mes de julio este es remitido a esta fiscalía. Y en ese momento también menciona que remite al juez de garantías y se lleva a cabo un procedimiento de copia que fue realizado en fecha 15 de noviembre de 2023. Y a medida que íbamos realizando la copia, manifestaron en pocas palabras que existen adulteraciones respecto a los metadatos del archivo, que existe diferencias entre la fecha de creación y fecha de modificación, entre otras cuestiones, con el objeto de cuestionar justamente la rotura de la cadena de custodia. Después señaló que por sorpresa, ¿verdad?, la defensa se tomó el conocimiento de la existencia de este disco duro, haciendo referencia a que supuestamente el tomo 9 ya estaba cerrado, que luego ya se abrió el tomo 10, entre otras cuestiones relacionadas a cuestiones de foliatura, entre otras cosas, y que no se pudo determinar el origen y la trazabilidad del origen, por lo que no se tiene ninguna excusa para tenerlo fuera de la carpeta fiscal archivado este disco duro, ¿verdad? Igualmente, también había invocado el artículo 166, señalando que la defensa técnica no tuvo acceso a dicho elemento de prueba, ¿verdad? Bueno, con relación a este incidente, en primer lugar, el Ministerio Público se opone por la total improcedencia de dicho incidente, su señoría. Realmente, su señoría, el disco duro que contiene los chats contiene toda la información que ayudará a este tribunal a resolver y a tomar conocimiento y resolver con plena seguridad y certeza acerca de la participación de los dos acusados. En esos chats que la defensa tanto pretende excluir, sin existir fundamentos ni motivos algunos jurídicos, ni siquiera invocar una norma jurídica, nada más limitándose a mencionar los derechos procesales consagrados en la Constitución, cuando bien que sabemos que la Constitución establece los principios rectores y principios generales de los derechos a la defensa de juicio, y las reglas se encuentran en el Código Procesal Penal que hacen efectivo estos derechos. Esta prueba es de vital importancia para el Ministerio Público y sobre todo para sostener la teoría del caso, y es por ello, porque da y va a revelar, incluso va a sorprender a este tribunal y a todos los presentes cómo se manejaba el modus operandi de los acusados en el manejo de la cosa pública, su señoría. Sin entrar en debate en la cuestión de fondo, ahí se verá
el modo operandi que tenían entre el empresario que está hoy siendo acusado y siendo sometido a enjuiciamiento, así como el exministro de la CEN, respecto a las constantes adjudicaciones que son parte de la teoría del Ministerio Público. Es tan importante que revela toda esa trama que no solamente consta en los chats, sino también constan en otros elementos y en otras documentaciones, ¿verdad? Acá la única diferencia es que las documentaciones también arrojan pruebas indirectas y en algunos casos directas, pero los chats son pruebas totalmente directas de la comunicación entre ambos procesados, de cómo planificaban la adjudicación de las licitaciones y cómo posteriormente se distribuían sumas de dinero obtenidas como producto de estas licitaciones. Incluso en los chats, cuando llegue el momento de su reproducción, se verá cómo las adjudicaciones, cómo el señor Couve conseguía a las empresas para que puedan participar en estas licitaciones que eran adjudicadas por la Secretaría de Emergencia Nacional. Es por eso el único motivo y la única razón que la defensa pretende su exclusión, porque es totalmente incriminatorio para el señor Joaquín Roa, así como para el señor Alberto Couve. Además, no solamente tenemos que mencionar esa situación, distinguidos miembros del tribunal, este elemento está admitido en el auto de elevación a juicio oral y público por AI 191, dictado por el Juzgado Penal de Garantías. Por ende, a contrario de lo que dice la defensa, pasó por un análisis previo, un análisis en cuanto a la pertinencia, la utilidad y la legalidad en cuanto a la obtención de este elemento de prueba. Ese ahí, recordemos, fue dictado en el momento posterior a la audiencia preliminar desarrollada ante el juez Rodrigo Estigarribia. De haberse detectado alguna irregularidad, mínimamente el juez penal de garantías hubiera basado o lo hubiera excluido basado en el artículo 174 si hubiera detectado una obtención ilegal por parte del Ministerio Público. La entrega es completamente falso de que esta defensa que hoy representa al señor Joaquín Roa nunca haya tenido acceso a estos discos duros. Es una falacia, una mentira, su señoría, que pretende instalar con el objeto de justamente tratar de excluir, capaz en un tinte de desesperación, pero documentalmente consta en el expediente judicial que a instancia de esta representación fiscal, los mismos acceden, y acá pongo a disposición de este tribunal, en fecha 15 de noviembre del 2023, se presentan el doctor Gustavo González Planás y Mario Rodrigo González Planás en representación del señor Joaquín Roa. Diligencia que fue notificada a ambas partes y que entre paréntesis no se presentó la defensa 2, que representa al señor Alberto Couve. Y en ese documento se deja expresa constancia de que se le entrega una copia a solicitud del Ministerio Público, y por lo que deviene totalmente fuera de lugar, un año y prácticamente 6 meses después, seguir sosteniendo que la defensa no tuvo acceso a estos discos duros, habiendo actas firmadas por la misma defensa que constan en el expediente judicial, ¿verdad? Su señoría, donde sí efectivamente se realiza una copia íntegra de dicho disco duro, el que fuera remitido al Ministerio Público por parte del juzgado del crimen organizado, en este caso la doctora Rosarito Montanía. ¿A qué época, doctora? Le puedo decir, señoría, la fecha de la actuación es... 46 del expediente judicial. Sí, está cargado en el expediente electrónico con fecha 22 de diciembre de su señoría. 15 de Cargado. Sí, ya. Pero el 15 de noviembre se realizó el acto, señoría. Igualmente, es pertinente mencionar que esta defensa pública, dentro
de la investigación nunca ocultó dicho elemento probatorio, así como ningún otro elemento de prueba. Y eso es completamente verificable, su señoría. A fojas 363 del tomo 9, 363 del tomo 9 de la carpeta fiscal, obra la nota 20 de abril, por la cual este representante fiscal solicita al agente fiscal del caso Ultranza, el colega Denis John Pack, la remisión del disco duro o de la extracción de datos de resultados, había cuenta que lógicamente es pertinente porque el señor Alberto Pube está investigado en esta causa, es pertinente la solicitud, y posteriormente a fojas 364 del mismo tomo 9, obra la contestación donde dice que no posee en su poder la copia de la extracción de datos y que en su caso se solicite un backup al laboratorio forense del Ministerio Público. A fojas 366 obra una nota por la cual este representante fiscal de fecha 26 de abril, su señoría, nota 29, solicita a la directora interina del laboratorio forense la remisión de dicho disco duro, quien posteriormente a fojas 368 el agente fiscal Denis John Pack informa que dicha extracción debe ser solicitada al juzgado penal de garantías, en este caso de crimen organizado. A raíz de ello, a fojas 371, que forma parte de la documental 12, su señoría, obra el requerimiento fiscal de esta fiscalía del 14 de junio del 2023, requerimiento número 30, por el cual se solicita a la jueza penal de garantía Rosarito Montanía la provisión exclusivamente del resultado del informe con relación al señor Alberto Pube de la extracción de sus aparatos celulares y de la empresa a la cual él mismo representaba, que fuera objeto también de allanamiento en la causa Ultranza, el grupo Tapiracuay específicamente. Finalmente, a fojas 375, que también forma parte de dicha documental, obra la providencia de la jueza Rosarito Montanía, por la cual ordena al laboratorio forense, específicamente a los peritos Sergio Salinas o Ramón Colmán, que se entregue al fiscal Silvio Corbeta la copia espejo de estos aparatos, el informe que surgió en la causa. Específicamente hace mención a 3 informes que fueron resultados de la investigación del caso Ultranza. Y finalmente, a fojas 376 de la carpeta fiscal, que forma parte de la documental 14, obra la presentación del perito Sergio Salinas, por la que hace entrega la copia espejo a través de la nota, en este caso, por la cual remite 3 informes, el número 523 del 2022, 525 del 2022, 526 del 2022, y especifica el formato de remisión, un disco duro Hikvision modelo T30 ofrecido en el auto de apertura a juicio. Asimismo, es importante mencionar lo siguiente, su señoría. Entre las documentales, si bien que no forman parte de las documentales ofrecidas, en la nota de remisión, ustedes podrán verificar, existe una carpeta de color verde de registro de verificación de firmas de los abogados aquí presentes y también de los abogados de la defensa 2 cuando iban al Ministerio Público a revisar la carpeta fiscal. Y en esa nota en esa carpeta de color verde, que está en el último renglón de la nota de remisión,
de los documentos al juzgado penal de garantías para que lo puedan identificar con mayor facilidad, obran la constitución de los abogados a verificar las carpetas fiscales. Por ejemplo, Afojas 2, 20 de abril. Estamos hablando que el primer pedido del Ministerio Público partió en abril del 2023 al agente fiscal Denis John Pack. 25, comparece Camila Benítez, asistente letrada del estudio jurídico, no letrada del estudio jurídico de los señores González Planás. En fecha 21 de abril también vuelve la misma persona a retirar copias de la carpeta fiscal. En fecha 25 de abril también comparece la misma persona a la sede de la Secretaría Fiscal. Afojas 3, su señoría, consta que en fecha 29 de abril y vuelve la señora Camila Benítez a sacar más copias de la carpeta fiscal. En fecha 3 de mayo del 2023 también vuelve la señora Camila Benítez. En fecha 4 de mayo también viene a retirar copias de la carpeta fiscal. En fecha 8 de mayo el doctor Rodrigo González Planás se constituye a sacar copia de la carpeta fiscal, tomo 1, tomo 2. Así también en fecha 9 de mayo, el doctor Rodrigo González viene a retirar copia del tomo 3, tomo 4. En fecha Afoja 5 se encuentra el 9 de mayo de 2023 la constitución por la señora Camila Benítez. El 12 de mayo también se viene a constituir la misma, a registrar y a obtener las copias de parte de esta fiscalía. También a Foja 6, en fecha 10 de mayo, comparece el doctor Rodrigo González Mazulli. En fecha 11 de mayo también viene a retirar copia del tomo 7, 8 de la carpeta fiscal. A Foja 7, el 12 de mayo, se encuentra la comparecencia nuevamente registrada del doctor Rodrigo González ante sede fiscal. En fecha 16 de mayo del 2023, en fecha 17 de mayo del 2023, en fecha 19 de mayo, en fecha 22, fecha 23, en fecha 30. Todo eso fue posterior, su señoría, a la solicitud hecha ya por el Ministerio Público, la remisión, y ni siquiera todavía voy al punto central. El 1 de junio se presenta nuevamente a retirar copias de la carpeta fiscal el doctor Rodrigo González Mazulli. El 5 de junio, nuevamente de otros tomos. Afojas 10, obra el 6 de junio del 2023, así como el 14 de junio el doctor Rodrigo González se constituye a sacar copias. Y Afojas 11, obra el 18 de julio del 2023, viene a retirar copia del tomo 9 de su señoría, que tanto cuestiona que el Ministerio Público supuestamente ocultó las documentales que hacen a la remisión y que no tenían conocimiento. Afojas, en la misma foja número 11, el 20 de julio vuelve nuevamente a retirar copias del tomo 8. Luego, Afojas 12, un día antes de la imputación fiscal presentada por el Ministerio Público, el 2 de noviembre del 2023, comparece a verificar la carpeta fiscal tomo 10, su señoría, el doctor Rodrigo González Mazulli. El Ministerio Público formula y amplía la imputación en fecha 3 del 11 del 2023. Y así sucesivamente, su señoría, el 17, el 11 y así como finalmente la última constitución que fue previo a la presentación de la acusación fiscal en fecha 25, mi copia no es tan legible, no sé si es 25 o 29 de abril del 2024, el doctor Rodrigo González viene a verificar la carpeta fiscal. Claramente, su señoría, acá existió
una negligencia que le quieren atribuir al Ministerio Público de parte de la defensa técnica. Eso fue sostenido en su momento ya en la audiencia preliminar, su señoría. Acá probablemente ante la desesperación de haberse recaído una imputación fiscal sin hacer conjetura, la defensa ataca a la fiscalía que ocultó, mientras que acá hay documentaciones de pleno acceso a la carpeta fiscal, incluso de las últimas actuaciones, considerando que en el tomo 9 se encuentra toda la trazabilidad de cómo se obtuvo ese disco duro, y también ahora ha pedido el Ministerio Público en fecha 15 un acta del juzgado penal de garantía donde se le entrega a los mismos representantes una copia idéntica al resultado. Entonces, ¿dónde está la ocultación de pruebas por parte del Ministerio Público? Es la gran pregunta de su señoría, ¿verdad? Asimismo, su señoría, hay que destacar que desde el inicio, y eso puede ser verificado de los primeros tomos, la defensa incluso anterior, que la defensa es una sola, la defensa anterior representada por el señor Pérez Pane, ya accedía a las copias del cuaderno de investigación fiscal y solicitaba diligencia. Es más, presentó documentaciones, solicitaba diligencia, solicitaba la devolución de la embarcación, entre otras cuestiones, teniendo pleno acceso desde el primer momento de la investigación, su señoría. Además, hay que mencionar al menos, puedo estar olvidándome, pero al menos 5 actos de parte del Ministerio, además de todo lo que ya cité. El señor Joaquín Roa fue citado a prestar declaración indagatoria en 5 oportunidades, su señoría. La primera, 10 de mayo del 2023, todas estas citaciones obran en el tomo 6, su señoría, y podrán verificar. La segunda, 24 de julio del 2023, que ambas audiencias fueron suspendidas. La tercera citación data del 23 de octubre del 2023 a Fojas 16, que fue la única declaración que ejerció, ya que el Ministerio Público no puede obligar al procesado a declarar, ¿verdad? En fecha 8 de noviembre del mismo año, fue citado a declarar para el día 14 de noviembre del 2023. Dicha audiencia fue suspendida por la defensa y eso obra Fojas 36 hasta el 42, su señoría. Nuevamente, ya estamos hablando con posterioridad a la segunda imputación presentada por el Ministerio Público, donde surge la segunda porción fáctica de los hechos, ¿verdad? Que parte de ello está contenido en el disco duro que hoy es objeto de impugnación, y la defensa cree que solamente el disco duro de la prueba madre de la Fiscalía, cuando hay un montón de documentaciones también que acreditan de forma directa o indirecta la teoría del Ministerio Público. El 11 de marzo es citado por última vez a una audiencia indagatoria del señor Joaquín Roa, en la cual se abstuvo de declarar, su señoría. En todas esas oportunidades, en la audiencia indagatoria, ustedes, su señoría, son las personas que conocen del derecho y saben que el Ministerio Público pone a disposición de las partes todos los elementos obrantes que obran en el cuaderno de investigación fiscal. Si hacemos solamente una comparación, la defensa obtuvo el 15 de noviembre, la acusación fue presentada en abril, tuvo 6 meses, su señoría, para presentar o ejercer alguna cuestión relacionada a los chats que obran en disco duro. Sin embargo, nunca ejerció su defensa material y ahora pretende, por su propia negligencia, su señoría, acá se constata la negligencia de la defensa, que no se tomó la molestia de revisar la carpeta fiscal, y ahora pretende decir que la Fiscalía metió porque había problemas de foliatura, e incluso se tomó el atrevimiento de atropellar la Secretaría Fiscal, y eso está ofrecido y admitido como prueba, señoría, el acta de constitución del escribano Humberto Preda,
de fecha noviembre del 2023, en la documental 1 que la defensa ofreció y está admitido, menciona supuestamente unas cuestiones relativas a problemas de foliatura de la carpeta fiscal, que son cuestiones netamente de índole administrativo. Y también menciona que en ese acto la defensa trae un disco duro y prácticamente intima a mi funcionaria a que en ese acto se le entregue la copia del disco duro, ¿verdad? Posteriormente, el Ministerio Público solicita que dicha copia sea realizado con el control judicial pertinente, ¿verdad?, poniendo a disposición, ¿verdad?, pero en el marco probablemente de ese afán desesperado de tratar de justificarse, ¿verdad?, es que ataca indebidamente al Ministerio Público cuando ellos mismos no se percataron de la existencia de este disco duro, ¿verdad? Además, en la audiencia preliminar, su señoría, que fue llevado a cabo ante el juez Rodrigo Estigarribia, podrá ver en el primer incidente planteado, la defensa del señor Joaquín Roa solicita la nulidad de la acusación por el incumplimiento supuestamente del artículo 86. Entre los argumentos se vuelve a cuestionar el disco duro de marca Hikvision y se solicita la exclusión de disco duro. En la misma resolución y auto de apertura, su señoría, y en la misma audiencia preliminar, la propia defensa, de la simple lectura del acta de la audiencia preliminar, la propia defensa reconoce de que efectivamente tuvieron acceso en el mes de noviembre a dicho disco duro, y ello consta en un documento firmado por ambas defensas, ¿verdad? Perdón, por ambos representantes legales de la defensa 1. Es más, en el auto de apertura, objeto de este juicio, su señoría, ya que tanto invocan siempre como argumento de autoridad lo resuelto por el juez penal de garantías, señala el juez penal de garantías, y me remito a la parte pertinente, su señoría. Como se puede visualizar, el acusado tuvo varias oportunidades para ejercer su defensa y acceder al cuaderno de investigación fiscal, pues de conformidad a lo establecido en el artículo 86 del CPP, el acto en el cual se pone a disposición las actuaciones reunidas hasta el momento es en la misma indagatoria, independientemente que comparezca, declare o no, debido a que es un acto de defensa y no coercitivo. Igualmente sostiene, es importante mencionar que no es relevante cuánto tiempo antes el Ministerio Público tuvo en su poder el elemento de sospecha, pues lo que la norma establece es que ese elemento se ponga a su disposición en el tiempo suficiente para que lo conozca y pueda ejercer su defensa, y como bien lo dijo la defensa, tuvo conocimiento, lo señala el juez, de la existencia del soporte magnético en el mes de noviembre del 2023, y su última oportunidad fue en marzo del 2024, en referencia a la última citación a indagatoria de fecha 11 de marzo. Vale decir, continúa señalando el doctor Rodrigo Estigarribia, tuvo el tiempo suficiente para realizar su descargo en la etapa preparatoria y este derecho sigue eventual hasta un juicio oral y público. Esto fue nuevamente objeto de apelación, su señoría, cuando se solicitó la nulidad de dicho auto de apertura. Estas situaciones, estas resoluciones fueron omitidas en los argumentos de la exclusión probatoria. ¿Qué dice la Cámara de Apelación Especializada? Por AI número 27, de fecha 27 de junio del 2024, refiere de forma unánime: tras un análisis meticuloso de los hechos expuestos respecto a la declaración indagatoria, se concluye que no existe tal violación de los artículos mencionados anteriormente, pues se verifica que la defensa técnica tuvo las oportunidades suficientes para examinar la carpeta fiscal, interiorizarse en el expediente y las evidencias, habiendo constancia que tuvieron acceso a tales elementos que hacen parte de la investigación del Ministerio Público. Igualmente, como la defensa técnica reconoce
Se realizaron 5 citaciones para declarar durante el proceso, por lo cual se cumplió efectivamente lo que dispone el Código Ritual en el artículo 86. Y finalmente sostiene, y quiero resaltar este punto, que en estas condiciones resulta imposible establecer que haya habido indefensión, pues considero que han sido garantizados todos los derechos procesales y constitucionales del imputado. Esta resolución fue objeto de apelación solamente por parte de la defensa del señor Joaquín Roa, su señoría. Todo esto nos permite dar la certeza suficiente que esta fiscalía nunca ocultó ninguna prueba al señor Roa y que jamás ha modificado dicho archivo como acusa o supuestamente ha violado la cadena. Ha tenido la oportunidad, no lo digo yo, su señoría, lo dice el juez de garantía, lo dice la Cámara de Apelaciones especializada. O sea, tanto la superioridad jerárquica lo afirma su señoría, así como el propio juez que actuó de filtro para la admisión de las pruebas que hoy están siendo debatidas en esta etapa incidental. Entonces, aquí tenemos que la defensa recae en una notable autocontradicción, o una notable contradicción, mejor dicho. Señala que su admisión no corresponde porque dice desconocer su contenido, cuando es completamente falso, conforme a las documentaciones y todo lo mencionado con anterioridad, y que ello acarrearía una eventual nulidad. ¿Por qué va a acarrear una nulidad? Si están las constancias de acceso, está admitido en el auto de apertura, es un objeto de prueba a ser reproducido. No solo las constancias de la remisión del disco duro se encontraban agregadas a la carpeta desde el mes de abril, como bien lo reconoció la defensa. Obra un pedido posteriores y consecutivos al mes de abril hasta que se da la remisión final, y haciendo una comparativa de las veces que la defensa compareció al Ministerio Público, es fácil de notar la falsedad de estos argumentos, su señoría. No existe ningún argumento jurídico válido. Mi responsabilidad como agente fiscal culmina con poner a disposición de las partes todos los elementos probatorios para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa en juicio, que está previsto en el artículo 17, y lo he hecho con suficiencia, su señoría, en toda la investigación fiscal, así como nuevamente con la presentación de la acusación fiscal. Además, señaló la supuesta impertinencia y la falta de legalidad de esta prueba. La pertinencia, al inicio ya explicamos, están todas las tratativas y los modus operandi entre ambos acusados de cómo se manejaban los recursos en ese entonces de la Secretaría de Emergencia Nacional y cómo se contrataban a las empresas vinculadas al señor Alberto Couve, y cómo se denota posteriormente la distribución de estas ganancias obtenidas a partir de la adjudicación a todas las empresas del señor Alberto Couve. En cuanto a la supuesta legalidad, la misma fue producto de una extracción de datos autorizada judicialmente en el marco de la causa Miguel Ángel Infran por la jueza Rosarito Montanía. Eso da la pertinencia y la seguridad jurídica a las partes. Y ello es fácilmente comprobable con las documentales que mencioné, 11, 12, 13 y 14, vuelvo a recalcar, su señoría, del tomo 9 del cuaderno fiscal. Asimismo, entre otras cuestiones, entre parte de los argumentos señalados por la defensa, cuestionó que supuestamente el Ministerio Público debió haber realizado una nueva pericia de los teléfonos celulares del señor Alberto Couve. ¿Cuál es la necesidad? Hay que recordar que el director de la investigación es el Ministerio Público, ¿verdad? Eso está previsto en el artículo 52.
y si el Ministerio Público considera solicitar la remisión, que ya es del año 2022, su señoría, antes de la imputación del Ministerio Público, antes de la imputación del señor Alberto Couve, si considera y ya tiene el resultado de una información que puede ser relevante para esta investigación, ¿por qué va nuevamente a hacer un doble desgaste del sistema judicial, su señoría, siendo que ya se cuenta con dicho resultado? Entonces, ahora la defensa en cada actuación pretende señalar o indicar cómo el Ministerio Público debía actuar en tal o cual caso. Eso no es trabajo de la defensa, su señoría. En todo caso, cuestionar la ilegalidad y fundamentar esa introducción ilegal supuestamente que se hizo por parte del Ministerio Público. No decir cómo el Ministerio Público tiene que hacer su investigación. Asimismo, su señoría, también la defensa habló y alegó respecto a la rotura de la cadena de custodia. Sin embargo, existe en la carpeta fiscal, en el tomo 9, nuevamente me remito al documental 11, 12, 13, 14, toda la trazabilidad, su señoría, de cómo se obtuvo la prueba en cuestión y cómo ésta llega a manos del juzgado de garantías con la acusación fiscal presentada por esta representación fiscal, su señoría. O sea, obra desde el inicio hasta el final la trazabilidad, todas las documentaciones de cómo intercambiadas entre mi parte, el colega, entre el juzgado de garantía y finalmente la remisión por parte del laboratorio forense, y también consta documentalmente la entrega a la defensa, ¿verdad? En ese sentido es pertinente señalar, su señoría, que la cadena de custodia, si bien es una cuestión que responde a principios que están establecidos de manera general en la Constitución Nacional, no hay una normativa establecida en el Código Procesal específicamente que regule la cadena de custodia como pretende incluir. ¿En qué se basa la defensa para hablar del rompimiento de la cadena de custodia? Porque el Ministerio Público analizó el informe, pues lógico, su señoría, el Ministerio Público en etapa investigativa lógicamente va a analizar si vamos a llevar a tal extremo las formalidades. Entonces, cada documento en formato digital que es remitido, por ejemplo, por las instituciones bancarias, su señoría, o por la DENIT, que están llenos en la carpeta fiscal, entonces esta fiscalía no va a poder revisar ni un documento y va a tener que pedir que se le entregue primero copia a la defensa para poder revisar, y supuestamente eso. ¿Y cómo? Si vamos a ser coherentes, su señoría, ¿por qué no solicitaban la exclusión de los CDs, por ejemplo, su señoría, que le fueron entregados también a la defensa, entre paréntesis, ¿verdad? Si vamos a seguir el mismo hilo conductor, ¿verdad? Es un extremo formalismo, su señoría. El Código Procesal no contiene ninguna disposición expresa o bajo el término de cadena de custodia. Solamente se encuentran ciertas disposiciones relativas de manera genérica, su señoría, como el artículo 176 que habla de la inspección del lugar del hecho, el artículo 183, 184 que regula el registro y sus formalidades, los artículos 190, 91 que dispone el procedimiento de formalidad en caso de ejecución, una orden de allanamiento y cómo se deben levantar las pruebas. Solamente eso es lo que está reglamentado, señoría, con relación a la obtención de pruebas. Está, claro, el derecho a la defensa del juicio de la Constitución Nacional, ¿verdad? El artículo 17, lo cual no es desconocido por esta Fiscalía. Además, su señoría, si me permite, si se quiere hacer más aún preciso, podemos incluso en este acto, su señoría, remitirnos a la acusación fiscal
agente fiscal de Nillon Pac, donde consta exactamente, es por eso que esta fiscalía había en su momento ofrecido la inclusión probatoria, porque no es como señalan la defensa una mera opinión, sino acá pues consta el relato de cómo sucedió la investigación a cargo del mismo. A fojas 138 de la acusación, su señoría, ofrecida señala el agente fiscal. Por otra parte, la hipótesis de la Fiscalía se corroboran con las actas de allanamiento simultáneo realizados desde el 22 de febrero por la comitiva integrada por funcionarios del Ministerio Público y la Dirección Sensitiva SIU, SENAT. Permiso. Sí. Iba a hacer 2 minutos de receso para los sanitarios y nosotros teníamos programado que esta explicación no iba a ser muy extensa Ya. y que íbamos a poder deliberar y resolver las cuestiones, pero nosotros hoy tenemos 3 juicios. Visto y considerando la situación en la cual nos encontramos y que yo no tampoco le puedo coartar al Ministerio Público en sus contestaciones, ya les advierto que la última parte usted no va a contestar porque yo tengo otro juicio en la causa Mendoza Llampey y tengo el final de la audiencia de Hilario Adorno. Como usted disponga, Entonces, señoría. ahora nos vamos a los sanitarios y después nos vemos. Entendió Fiscalía, procedimos en la audiencia, entendió lo que le dije. Comprendí. Un último incidente que sea el más corto de explicar. Dejo te va a dejar para otra la ocasión. sesión del 18 de junio a las 10 horas, porque ese día no tomen ningún compromiso, porque va a ser hasta el final de la resolución de los incidentes. Yo quería hacer eso hoy, pero quería hacer de 8 a 11. No sabía que la Fiscalía iba a Extender. estar uso la palabra tanto tiempo, no le puedo coartar, porque no veo que esté redundando en lo que está explicando, entonces con eso no me puedo meter con ninguna de las partes. Y entonces ya les pido que quedemos para ese miércoles 18, para que ustedes se tomen también su tiempo de 10 hasta la hora que terminemos la resolución de los incidentes. Desde las 10, pero ya los miembros ya no tomamos otro compromiso para ese día. Entendido. Para que ustedes también hagan lo mismo. Entendido. Quería que sea hoy, pero me va a ser imposible. Se entiende, su señoría. Bueno, entonces usted estaba hablando de la hoja 138 del escrito de acusación, Sí. y refiriéndose específicamente a los allanamientos. Exacto, su señoría. Lo que intenta hacer esta fiscalía, ya que tanto se cuestiona la cadena de custodia, no solamente toda la trazabilidad que se hizo desde el juzgado de la jueza Rosarito Montanía, sino de cómo se obtuvo esa evidencia, específicamente el aparato celular de Alberto Couve, y de ahí viene la importancia de esta acusación fiscal que fue incluida en el medio de prueba en la etapa incidental, su señoría, y que ya había sido ofrecida en la acusación del Ministerio Público, y tampoco no es ninguna sorpresa. La foja 138 se señala las actas de allanamiento simultáneo realizadas desde el 22 de febrero del 2022 con la comitiva del SIU SENAT, con las cuales se acreditan los elementos de convicción. También señala, para mayor ilustración acerca de los procedimientos realizados dentro de la causa, se cuenta con los informes remitidos por la Dirección Sensitiva SIU SENAT, los cuales se adjuntan las fotografías tomadas en cada allanamiento, las cuales se encuentran identificadas como nota SIU 71 del 22 de abril, nota SIU 89 del 22 de abril, nota SIU 86 del 17 de mayo, nota SIU 279 del 24 de octubre del 2022. Igualmente se cuenta con la nota SIU 045 del 21 de febrero del 2022, remitida por la Dirección Sensitiva, mediante la cual se comunicó al Ministerio Público la participación de Alberto Couve Ayala. A foja 139, en el 1, 2, 3, quinto apartado señala por nota SIU 64 de fecha 24 de marzo del 2022, el SIU remite varios aparatos informáticos hallados en los distintos procedimientos de allanamiento. A fojas, su señoría, 203
del mismo requerimiento conclusivo disculpe, 210, su señoría, quise referirme. En el segundo párrafo se señala: finalmente se cuenta con el informe 523/2022 presentado por el perito Ramón Colmán del Laboratorio Forense del Ministerio Público con relación al resultado de la extracción de datos del teléfono celular hallado en poder del acusado, en cuya parte pertinente se especifica en el anexo 10 y continúa mencionando, ¿verdad? A fojas 237. Dice nuevamente: finalmente se cuenta, ya con relación a la explicación sucinta de la participación de Alberto Cobo en dicha causa, dice: se cuenta con el informe 523 presentado por el perito Ramón Colmán del Laboratorio Forense del Ministerio Público con relación al resultado de la extracción de datos del teléfono celular hallado en poder del acusado, en cuya parte pertinente específicamente en el anexo 12. Su señoría, saber nosotros de dónde, para poder controlar lo que dice, que está en una carpeta fiscal. Su señoría, Señores, fojas 237, informe número 523. Sí, pero de la carpeta fiscal de este caso no estamos hablando de los... 237 es la acusación De la fiscal. acusación estamos hablando. De no forma ultraje. parte, presidenta, señor presidenta. Es la acusación de estas acusaciones. Ah, De estas acusaciones. ¿esta acusación o de la otra? No, es del caso ultranza, su señoría. Señoría, no forma parte de... Su señoría, Desde que solicito... usted estuvo hablando en foja 138, de Sí. los diferentes allanamientos. Sí, Estaba hablando del caso ultranza, Sí. no de este caso. no de este caso puntual, señor. Menciona eso, doctor, pero realmente todavía eso no integra, solamente que sí. Entonces lo que está haciendo es medio conteste con aquella presentación de inclusión de esa acusación. O sea, coherencia interna tiene lo que está haciendo, pero se está refiriendo a un documento que todavía no es un medio de prueba y no sabemos si va a ser. Sí, ¿Entiende? entiendo, su señoría. Bueno, voy a señalar las fojas. Entonces, si tiene forma de ver con esta acusación, el tribunal estaba haciendo las anotaciones y estaba entendiendo que usted se está refiriendo a la acusación que nos ocupa. Ya, disculpe, su señoría, por no haber sido preciso en mis expresiones, su señoría. Bueno, continuando con el incidente de exclusión probatoria, la defensa también ha manifestado la supuesta irregularidad en el manejo de la carpeta fiscal, porque supuestamente el tomo 9 fue cerrado, luego fue el tomo 10, etcétera, etcétera, entre otras cuestiones más. Eso ya no es importante. ¿Ya? Nada más quisiera remitirme, su señoría, en ese sentido a lo que dispone el artículo 281 del Código Procesal, que dispone que para formular la acusación fiscal se deben seguir solamente los criterios de orden y de utilidad. Es decir, el Ministerio Público, al momento de presentar su teoría del caso, va a organizar las pruebas como mejor considere pertinente, su señoría, lo que básicamente nos dice dicha disposición procesal, ¿verdad? Con relación, su señoría, al cuestionamiento que realiza la defensa, que forma parte de los argumentos de exclusión con respecto a la supuesta fecha de modificación y fecha de creación del archivo. En ese contexto, su señoría, la concepción de la defensa es una concepción errónea. Dicho concepto que establecido, y eso es fácilmente, se puede googlear o recurrir a las fuentes,
a las fuentes de internet. La fecha de creación corresponde, su señoría, a la fecha en realidad en que el archivo fue copiado, su señoría, y la fecha de modificación es en realidad constituye a la fecha de creación, es al revés, su señoría, para aclarar. Es por eso en la misma acta que la defensa hace constar de fecha 15 del supuesto ocultamiento de esta evidencia, señala fecha de última modificación 7 de octubre del 2022, por ejemplo, ¿verdad? Que probablemente haya sido la fecha en la cual el perito extrajo la información. Por ello, señala, disculpe, doctor, yo no le interrumpo cuando hablo. Sí, porque escuchamos lo que es probable. Esperen un momento, quiero decirles algo. Les pido que por favor se manejen con respeto entre ustedes. Ya el conflicto estamos nosotros tenemos que tomar las decisiones. Entonces eviten ese confrontamiento entre ustedes. Porque la cultura, la educación, el profesionalismo que verifico que ustedes tienen no condice con ese tipo de comportamiento. Entonces vamos a desarrollar la audiencia en paz. Adelante, doctor. Ya. Yo sí siempre hago los correctivos respecto a los murmullos que escucho, porque como nosotros estamos haciendo las anotaciones y lo mismo le voy a hacer a la fiscalía y lo mismo le voy a hacer a la defensa, porque en eso sí nosotros somos muy puntilliosos. Gracias, distinguida presidenta, y disculpe la impertinencia. Bueno, como continuaba mencionando, esa concepción es errónea y está invertida en realidad, su señoría. La fecha de creación no es la fecha en que en realidad se extrajo del archivo, sino que está al revés del concepto, y eso puede ser verificado de simples las consultas o googleando fácilmente, ¿verdad? De que este concepto que dice la defensa incluso señala, por ejemplo, la fecha de creación 17 de julio del 2023. ¿Cuándo fue que fue remitido el informe al Ministerio Público? El 21 de julio, su señoría. Entonces, esta fecha que se identifica como fecha de creación, en realidad sería la fecha en que se copió o que de alguna manera, como dice la defensa, se modificó el archivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Se hizo una copia del backup del original en fecha 17 de julio, y por eso es que la fecha de modificación, por ejemplo, aparece y señala 14 de septiembre del 2022 y 7 de octubre del 2022, porque corresponden a la fecha en realidad de modificación que dice, pero en realidad se refiere, cuando se hablan de metadatos, a la fecha de creación del archivo. Es decir, lo más probable sea cuando el perito extrajo, por eso corresponde a una fecha muy anterior a la fecha de finalmente la entrega de la copia al Ministerio Público, su señoría. Por último, su señoría, para finalizar con la contestación de este incidente, ¿verdad? El Ministerio Público se ratifica en el rechazo de este incidente de exclusión, ya que la defensa señala agravios, pero ni siquiera identifica la norma que fue agraviada, principio básico
de todo agravio, que sabemos, su señoría, que debe estar basado en un incumplimiento normativo, en un incumplimiento formal o en una omisión que haya sido incurrida, y sobre todo está más direccionado de conformidad al artículo 166 cuando se trate de una resolución de carácter judicial. En este caso no existe ningún agravio, su señoría. Es más, Cámara de Apelaciones, el juzgado de garantía, admitió esta prueba y hoy en día forma parte de la autoelevación a juicio, y la propia Cámara señaló de forma contundente que no ha logrado visualizar ninguna violación a los derechos a la defensa del señor Joaquín Roa en la resolución a la que hice mención. Por lo tanto, su señoría, este disco duro es totalmente pertinente que permanezca dentro de la producción probatoria porque es conducente y arroja información y arrojará la información para una eventual condena de estos dos acusados. Por ello es que el Ministerio Público considera de vital importancia que dicho elemento permanezca en este juicio, señoría. Con relación al incidente de la defensa número 2, al primer incidente, su señoría, de la exclusión de la embarcación AZ-42, la defensa 2 manifestó que se allana a ambos incidentes de la defensa 1, incidente 1 y 2, bajo los mismos argumentos. En ese sentido, es pertinente realizar las siguientes salvedades, su señoría. ¿Cómo se puede sentir agraviada? Objeción, señoría. Perdón, ella contestó el incidente y está utilizando un allanamiento para ampliar su contestación ya hecha. Su señoría. Vuelvo a decir lo mismo, que acá nadie puede hablar sin que yo le dé el uso de la palabra. Me disculpan. Si dicen permiso, incluso en ese momento, guarden silencio y esperen que yo les dé el uso de la palabra. Ambas partes están hablando y diciendo lo que consideran sin que se les haya dado el uso de la palabra. Y eso no está permitido. Un rato... Sí. La defensa hoy tiene el incidente de inclusión de un certificado de conducta al señor Couve y después otro incidente. Nada más, su señoría, se allanó el incidente presentado por la defensa 1. Entonces ahora ya vamos a hacer el receso porque usted ya se remite seguramente a los argumentos que... No, su señoría. Porque son diferentes procesados, señoría, y tengo que explicar la diferencia del por qué no corresponde ese incidente. No es una reformulación como señala la defensa. Guarden todo silencio, yo voy a entender lo que tengo que hacer. Sí, lo entiendo. De la defensa 2, sí, respecto a la inclusión de esas documentaciones de la conducta voy a dejar va a dejar para lo último porque va a ser esa sesión para que el martes 18, su señoría. Nosotros vamos a poder entrar a deliberar. Y respecto a la cuestión número 2 que tiene la defensa 2, es que se adhiere a los incidentes de la defensa 1. Así mismo. Y ahí usted tiene alguna disquisición más que hacer por las características especiales de que se refiere al acusado Couve. Totalmente, su señoría. Adelante. Señoría, permiso. Sí, también. Gracias, doctora. Sí, doctora. Sí, gracias, señoría. Realmente no haber argumentación por parte de esta defensa con respecto al incidente, no puedo dar una contraargumentación, no estaba realmente
sola argumentación con respecto a ese incidente para que pueda ser contraargumentado por la fiscalía. Permiso, su señoría. Guarden silencio. Si les digo permiso, esperen que le dé la palabra. ¿Está bien? Ya le dije otra vez, esto no está entendiendo. No hace falta que se limpie, vamos a mirar. Así es, estoy diciendo el programa. Lo que contesta es el incidente del Ministerio Público primero, después reserva el incidente y después la llamada de la pena. Pero nuestro argumento de presencia no, solamente es me aclaran los mismos fundamentos. Y acá yo, eso es lo que yo Sí, por eso, así es. Sobre el incidente de la casa, pero sí, sobre el incidente de su auto. Sí, ya Contesta puntualmente, doctor, Sí. por decisión del pleno o del tribunal, lo que se relacione con las diferencias que usted encuentra en ese allanamiento que hace la defensa 2 respecto a la situación del señor Cowen. Bueno, justamente... Y no sea redundante, por favor. Sí, justamente, su señoría, al punto pertinente nada más me voy a ir. La defensa se allana el incidente bajo los mismos argumentos de la defensa 1. ¿Dónde está el agravio si la defensa 1 solicita la exclusión de la Z42 y se sienta afectado en los derechos de propiedad sobre la embarcación del señor Joaquín Roa? ¿Y en qué le afecta eso a la defensa 2? Si la propiedad es del señor Joaquín Roa, no del señor Alberto Couve. Es por eso que necesitaba realizar esa distinción, su señoría, en cuanto a dicha situación, ¿verdad? Porque no puede, bajo los mismos argumentos, sentirse agraviada la defensa 2, ¿verdad? Los únicos derechos de propiedad que fueron afectados fueron los del señor Joaquín Roa. Y eso consta en todo el expediente judicial, su señoría, en todas las solicitudes de evoluciones, en todas las solicitudes de informes, etcétera, en la propia declaración jurada presentada por el señor Joaquín Roa. En ninguna parte se afecta el derecho a la propiedad, ni tampoco cómo se explica cómo el señor Couve se ve afectado con la incautación de la AZ42 que no le pertenecía y que fuera vendido por el grupo Tapiracuaya al señor Joaquín Roa. Nada más eso, y eso, su señoría, se puede encontrar, lo que estoy afirmando, en la documental 5, 7 y 8 del tomo 2, donde se acredita la propiedad de la embarcación del señor Joaquín Roa, no así del señor Alberto Couve. ¿Eso era todo? Eso era todo, su señoría. Por eso quería hacer esa distinción. Deja pendiente el incidente número 1. Declaramos nuestro receso, ya explicamos las razones por qué, hasta el 18 de junio a las 10 horas. Señora Presidenta,